Pues bien, hermanos, vamos a empezar. Damos las gracias a Dios porque nos permite otra semana más. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13. Ahorita que Mateo 16, verso 13. Amén. Y leemos todos. Dice la bendita palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Palabra del Señor. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar un tema que precisamente se llama el Evangelio, la llave del reino de los cielos. Amén. El Evangelio, la llave del reino de los cielos. Amén. La llave del reino de los cielos. Es algo muy importante entender esta parte, esta porción. Aquí nosotros vemos algo muy importante, que cuando dice el 18 y 19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está la primera parte. Nosotros ya sabemos, hemos oído decir algunas veces que cuando Jesús habla con ellos, les hace una pregunta: ¿quién dice a la gente que yo soy? Cada uno tenía una respuesta muy personal, muy particular. Y Jesús les vuelve a decir, bueno, pues eso dice la gente. A ver ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y algo bien impactante que Pedro pues dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces eso le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el punto muy importante. Muy importante. Lo importante no le dijo, bienaventurado Pedro, porque dejaste todo y me seguiste. Lo importante no es que le dijo Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque ya llevas conmigo 3 años. No le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque tienes mucho conocimiento de lo que has oído y aprendido de mí. No le dijo eso. No dijéramos hoy, no le dijéramos a la gente bienaventurada porque llevas 20 años en la iglesia. No, hermanos. Aquí lo importante no es cuánto tiempo llevaba Pedro con Jesús. Lo importante no era cuánto conocía de la Biblia. Lo importante no era si él obedecía cuando Jesús lo mandaba a predicar, o lo mandaba ahí a echar fuera demonios, sanar enfermos. Eso no era lo importante. Aquí lo que vemos, lo importante, es que Pedro
alcanzó la revelación del Padre. Jesús dijo en una ocasión, nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Eso es una palabra bien hermosa y tremenda. Lo importante, por eso le dijo bienaventurado, porque mi Padre te lo ha revelado. Y eso esa es la grandeza. Entonces no era cuánto conoces de Biblia, Pedro, sino es cuánto conoces a Cristo, cuánto Dios te ha revelado. No es cuánto tiempo oras y estás aquí, sino cuánto tienes esa buena relación con el Padre. Y eso es lo más importante. Nosotros muchas veces oímos de la palabra, pero de una manera muy informática. Estudiamos, aprendemos, nos la memorizamos, predicamos, enseñamos. Pero eso no es lo más grande. Lo más grande es que, así como Pedro fue llamado para un propósito, era discipulado, era guiado, era pastoreado, era enseñado. Pero lo más importante era que el Padre le revelara quién es Jesús. Más allá de Jesús humano, más allá del Jesús maestro, más allá del Jesús profeta o el Jesús palpable en lo literal. Un Jesús de carne y hueso. Más allá. Y esa era la bienaventuranza. De que el Padre revelara. Y ahí se cumple que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trayere. Muchas veces tomamos muy literal esa palabra y decimos, bueno, es que es el Padre que me lleva al Hijo a creer el Evangelio. Tiene lógica, tiene hasta cierta parte razón, hasta cierta parte tiene razón, ¿no? Pero lo importante no era eso, lo importante es que el Padre revelara quién era Jesús. Y entonces el Padre le revela a él quién es Jesús. Y por eso le dijo bienaventurado. Pero aquí el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, si el Padre te reveló quién soy yo, ahora yo te digo quién eres tú. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta revelación que te dio mi Padre, sobre esto edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que lo más importante precisamente no es venir a una iglesia, no es llenarse de la palabra, del conocimiento. Lo más importante es alcanzar la revelación por el Espíritu de quién es Jesús, más allá de las letras, más allá de las predicaciones. Eso es lo importante. Entonces, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia del Señor Jesucristo empieza a partir de la revelación de su deidad, no de la información. Yo no soy iglesia cuando me dicen que Jesús es el Hijo del Dios viviente o que Jesús es Dios. Y yo ya me lo sé y lo ando predicando. No. Yo empiezo a ser iglesia desde el momento que el Padre me revela a Jesús en su divinidad y en su deidad, para que yo entonces confirme la letra. Entonces dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que solamente a los hombres y mujeres que se les ha revelado a Cristo en su deidad, en su divinidad, solamente son estos hombres y mujeres que no dan marcha para atrás. Que el infierno, el diablo y todo no pueden hacer nada contra ella. Así la persigan, así la maten, así la encarcelen, así no tengan comida, estén desnudos, tribulaciones, aflicciones, no hay nada que puede desanimar o apagar a la iglesia. Escuche bien, cuando vemos cristianos, cristianas que con ahorita se desaniman, se enojan y ya no quieren seguir a Dios, quieren alejarse de Dios, es por una sencilla razón. No es porque no crean en Dios, sí creen en Dios. No es porque no quieran de Dios, sí quieren a Dios. Pero entonces, ¿por qué las puertas del infierno prevalecen contra ellos? Porque no han tenido la revelación de Cristo. ¿Estamos entendiendo? No han tenido esa revelación. Entonces no hay nada que lo sostenga. Y una vez le decía al Señor, a ver, Señor, ¿qué hiciste conmigo que a pesar de que me critican,
ahí ando. ¿Qué hiciste conmigo? Que a pesar de que me amenazan y ya me van a golpear, ahí ando, siguiendo hablando de ti como que no hubiera pasado nada, como que nadie me hubiera dicho nada. ¿Qué hiciste? Le digo al Señor. Algo debiste haber hecho, porque esto no es natural, esto no es normal. Entonces el Señor me dice, ¿te acuerdas de aquel día que yo te visité en la madrugada a tu casa? Que mi presencia se manifestó. Eso fue, lo que te cambió fue mi presencia. Y hermano, por eso usted me ha oído decir, si yo dejara ministerio no lo dejo a él. Si yo dejara iglesia no lo dejo a él. Porque él es mi iglesia, él es mi ministerio. Él. Pero eso es cuando ya tiene un encuentro. Todas las puertas del infierno sí se levantan, sí hacen guerra, pero no prevalecen. Dijera, no aguantan. Ya después de que hace la aplicación él, entonces ahora se voltea a Pedro. Por eso es que Pedro no es la roca, como lo dice la Iglesia Católica. De aquí dice, y yo también te digo, o sea, te digo a Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, lo que tú acabas de declarar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta declaración, no tanto sobre la persona física, no tanto solamente por el Jesús humano, sino en la revelación del Padre, sobre eso edificaré mi iglesia. Y ya para que se cumpla lo que le digo. Dice, nadie conoce al Hijo. ¿Cómo no lo conocen si lo están viendo? Es de Nazaret. Es hijo de José, María, es carpintero. Conocen su biografía. Pero ahí está. Que no, es algo más allá. Entonces dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué? Está hablando de la revelación y de la iglesia. Y a ti, ahí está la diferencia, como que estaba hablando acá y luego, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esa llave de del reino de los cielos es precisamente el Evangelio. Usted dice, pero ¿por qué es el Evangelio? ¿Y dónde dice que es el Evangelio? Precisamente por una sola razón. ¿Cómo sabemos que es el Evangelio? Esta declaración que voy a hacer, no sé cómo se le llama cuando la Biblia no te dice exactamente con letras, pero te trata de decir qué es. ¿Por qué digo que es la llave del reino de los cielos? Porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por el Evangelio. Es la única razón que podemos ahí analizar. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por el Evangelio. Entonces, ese es precisamente. Dice, hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Cierto? ¿Y cómo se nace de nuevo? Por el Evangelio. Luego, dice, dame por ahí, hermanos, el que no hace la voluntad de mi Padre, no es ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis primos, ni mis parientes, sino el que oye y hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? ¿Qué dice ahí? Para ser familia de Dios, nuevamente es el Evangelio. Yo te digo, ¿pero por qué? Porque dice, la voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que crean en Cristo para que se salven y lo resucite. Entonces, nadie se salva sin Evangelio, y nadie va a resultar sin Evangelio, porque en el Evangelio el Señor sacó a luz la inmortalidad de la vida. Entonces ahí está esa clave maravillosa. A ti te daré el Evangelio del reino de los cielos. Las llaves. ¿Y por qué dice precisamente las llaves? Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Antes de entrar al Evangelio, yo quiero que ustedes vamos a ver primero lo que se ata. Y vénganse a Juan 20, para entender qué significa eso y con las llaves del reino. Amén. Y vamos al verso 20-21, y aquí está lo que es atar y desatar. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos todos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Amén. Ahí está, hermano. Eso es atar y desatar. Por eso el sistema religioso de ahí se agarró precisamente para, ¿cómo se llama? Para los confesionarios. Como dicen, bueno, es que ahí nos está dando autoridad para perdonar. Así que entonces vamos a poner confesionario para que se confiesen y los perdonamos. Pero no, ahí claramente dice, a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y si eso significaría atar. Y a quienes se los retuvieran, a quienes remitieres, que es perdón, es soltar. Porque remitir es soltar. Perdonar es soltar. A quienes remitieres, perdonares o soltares los pecados, les son soltados, remitidos, perdonados. Y a quienes se los retuvieres, eso es atar. Y a quienes se los retuvieres, atares, les son retenidos. ¿Les son qué? Atados. Entonces, aquí no está diciendo Jesús que se pusiera un confesionario. Aquí lo que Jesús estaba diciendo, que por medio del Evangelio, cuando una persona cree en el Evangelio, invoca el nombre del Señor, el que predica tiene la autoridad de decir, tus pecados son perdonados. Ya que creyó el Evangelio, ya que usted veo que ya invocó el nombre del Señor, está arrepentido, quebrantado, entonces ahí puede decir, sus pecados están perdonados. Y cuando una persona no quiere oír el Evangelio y no se arrepiente, allí hay que decirle, tus pecados siguen contigo. Eso es atar y eso es desatar. Entonces, más que nada, no era tanto que yo tengo poder para perdonar los pecados, sino es que es a través del Evangelio que ofrecemos el perdón de los pecados. El que lo cree es desatado de los pecados en la tierra y es desatado en los cielos. Y quien no lo cree es atado de los pecados en la tierra y es atado de los pecados desde los cielos. Amén. Amén. Entonces entendimos el mensaje. Ahora, ¿por qué Jesús nos da la enseñanza de que el Evangelio es una llave? ¿Por qué en todas las maneras que Jesús ha hablado, parábolas, donde siempre compara el reino con la semilla, con el pescado, con la red? ¿Por qué, hermanos, esta ocasión habla de la llave? ¿Qué nos quiere ilustrar el Señor? ¿Para qué quiere uno la llave? ¿Para qué? Una llave, literalmente entendemos que es para abrir una cerradura. Sabemos que una llave es para abrir una puerta. Entonces, el Evangelio es el reino de los cielos. Véngase al Evangelio de Juan. ¿Y por qué el Señor nos habla con llaves? En el capítulo 10, y leemos el verso 1, dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yendo al verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. El 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Entonces, cuando el Señor habla de que el Evangelio es la llave, está hablando de una alegoría. Y luego ahora que está diciendo que Él es la puerta, está hablando de otra alegoría. Entonces ahí está la clave. Ahí está la clave. Hay una llave y hay una puerta. Amén. No, cuando a mí Dios me lo reveló, dije, ay Señor, ¿cuántas veces hemos leído la puerta y ni entendemos para qué es? Estamos como los discípulos ahí, que dice que no entendieron nada. Yo imagino a los discípulos sentados ahí con el maestro, oyendo el mensaje y no entendieron nada, no preguntaron, siguieron caminando. ¿Qué andarían ellos pensando? ¿Qué querría decir Jesús? No, mejor ni preguntamos porque me voy a parecer muy ignorante. Mejor a ver si pregunta el incrédulo de Tomás. Ese es muy preguntón. O los hijos del trueno que están preguntando, a ver si ellos preguntan y yo me llega mi respuesta. ¿No es que hay hermanitos así? O niños en la escuela que tienen dudas pero no preguntan, esperan que otro pregunte. Y hace otro pregunta y dice, mueve la cabeza, que está de acuerdo con la pregunta. Entonces, hay una alegoría, una llave y una puerta. Quiere decir, escuche bien, como dice el 9, yo soy la puerta, el que por mí no entrare, será salvo. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Llega, entrará y saldrá. Entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien. El que por mí no entrare. Quiere decir que para abrir la puerta hay que usar la llave. Quiere decir que Cristo es la puerta para entrar al reino de los cielos. Digo que cuando a mí me lo revela el Señor, yo me maravillaba. Dije, ay Señor, tanto tiempo había yo leído que tú eras la puerta. Y tanto tiempo hemos oído de las llaves, pero no las usamos. A lo mejor no nos las diste o las tenemos guardadas y no sabemos de qué cerrajura es. El Evangelio es las llaves del reino de los cielos para abrir la puerta que es Cristo Jesús. Esa llave solo abre a Cristo. ¿Qué significa, hermano? Que solo una persona, hermanos, puede entrar al reino de los cielos, o más bien, una persona puede entrar al reino de los cielos, o Jesús lo deja entrar al reino de los cielos, cuando la persona cree el Evangelio. Quiere decir que cuando la persona cree el Evangelio, ahí entró la llave. Y entonces Jesús se abre y ahí entra la persona al reino de los cielos. Es muy importante que usted lo medite por el Espíritu. Cuando una persona cree el Evangelio, ahí entró la llave en la puerta. Porque eso es lo único que va a conmover a Jesús para perdonar los pecados. Eso es lo único que va a convencer a Jesús para perdonar los pecados. Entonces, creer el Evangelio es tener las llaves del reino. Creer el Evangelio, eso abre las puertas del reino que es Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, dijimos que Jesús perdona los pecados únicamente a aquella persona que ha oído, ha entendido, ha creído el Evangelio del reino de los cielos. Se ha arrepentido, es la señal. Se ha convertido, se ha bautizado, esa es la señal de que creyó. Entonces recibe el perdón, la vida eterna, el don del Espíritu y de su presencia, tiempo de refrigerio, como fruto a su fe. Ese es el fruto de su salvación. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. No sé si me he dado a entender o me entendieron. Pero para entenderlo de otra manera muy bonita, véngase a Romanos, capítulo 1, verso 16.
No, perdón, 17. 1:17. Esto que estamos estudiando se llama trazo de la palabra. Ahora sí, embonar, o ¿cómo se podría llamar? Cuando hacen así que van formando un dibujo, ensamblar, estamos ensamblando. 1:17, ¿qué nos dice? Leemos todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Porque en el Evangelio, que es la llave, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? Volvemos al punto. Que cuando una persona tiene la llave, es cuando entiende el Evangelio. Y cuando lo cree, ahí mete la llave. Entonces la puerta se abre. Y quiere decir que la puerta se abre, es que Jesús justifica solamente a los que tienen fe en el Evangelio. Jesús justifica solamente a los que creen en el Evangelio. Por eso sin Evangelio no hay salvación. Solamente al que tiene fe. Y esa persona que dice que tiene fe es precisamente quien tiene la llave. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros leemos el verso 5, capítulo 5, de Romanos, aquí está otra cosa que a veces solamente, hermanos, es que en la iglesia nos enseñan solo a recitar textos, a creerlos sin entenderlos. Pero nadie puede creer algo que no entiende. Por eso hay tanto incrédulo, tanto cristiano incrédulo, que con la boca confiesa, amén, yo sí creo, pero en su corazón ni lo cree. Por eso con nada se cae. 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Cuando dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, significa que es nuestro Señor Jesucristo el que nos justifica por la fe. Pero esa palabra por la fe es en el Evangelio. Y cuando dice tenemos paz para con Dios, es la entrada al reino. Amén. Amén, hermanos. No se goza, hermanos. Goces, hermanos. Ahí está la clave. Claramente, cuando Jesús nos justifica, es cuando tenemos la fe en el Evangelio. Y entramos al reino cuando entramos en esa paz con Dios. Aleluya. Entonces cuando entramos en esa paz del perdón, ¿quién no le quiere obedecer al Señor? Entonces, obedecer al Señor es vivir la vida del reino. Gloria al Señor. Yo no sé, quisiera inyectarle lo que estoy sintiendo para que, no sé, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, por eso dice el 2, cuando dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, el 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Qué significa, hermano? Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Quiere decir, hermano, que solo cuando usted tiene fe en el Evangelio, cuando usted cree el Evangelio, entonces tú entras a esa gracia. Quiere decir que entonces ahí el Señor derrama su gracia. Y dice, cuando una persona cree en el Evangelio, dice que el Señor Jesucristo le derrama la gracia, le derrama la justificación, le derrama el perdón, le derrama su misericordia, le derrama precisamente el que lo suelta de todos los pecados. Y esa es precisamente, tenemos entrada. Cuando dice que Él es la puerta, nadie puede entrar a su gracia si no cree el Evangelio. Nadie puede entrar a su misericordia si no cree el Evangelio. Es como que el Evangelio dice, cuando yo morí en la cruz por ti, y ahí está la gracia, ahí está la misericordia, ahí está mi bondad, ahí está el perdón. Pero usted no puede entrar a recibir eso si usted no cree el Evangelio, si usted no trae la llave. Como cuando Jesús ya hizo todo, Él ya murió, Él ya tomó los pecados, Él ya fue castigado, ya fue al Hades, Él ya resucitó, Él ya tiene todo, pero todo está guardadito en Él.
Y solamente el que traiga la llave, que es la fe en el Evangelio, entra, y entonces ahí recibe la gracia, recibe la misericordia, recibe la bondad, recibe el perdón, recibe la justicia. Esa persona entró al reino. Amén. Porque en última instancia Jesús es el rey. Amén, mis hermanos. Por eso muchas personas, hermano, pide perdón, pero no lo recibe. Porque es como aquel que se para allá afuera y el candado está cerrado y está desde allá afuera. Déjenme entrar, yo quiero oír la palabra. No, pues traiga su llave, porque aquí todos tienen su llave. Y este no trae, pues ya no entró. ¿Qué quiere decir? Que así muchos piden perdón a Jesús, pero como no ponen la fe en el Evangelio por su pecado, no pueden entrar por la puerta para recibir el perdón. Entonces hay tanto cristiano que vive en la iglesia culpado, condenado, sin esperanza, con la boca diciendo: si Cristo viene, amén, se va para el cielo, amén, y en su corazón dice: sabrá Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Cuando una persona le condena o le acusa al pecado de ayer, antier y eso, está fuera del reino. Quiere decir que no ha abierto la puerta para recibir los beneficios en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Así que ahí está el asunto. ¿Y qué dice? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nadie puede tener esa esperanza, al menos que crea el Evangelio. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Pero no solamente eso, hermanos. Vamos a 3:22 de Romanos. Ya vemos la otra parte. Amén. ¿Y qué nos dice? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica para el que es de la fe de Jesús. Ahí está más explicado, más claro. Amén. ¿A quién justifica? Al que es de la fe de Jesús. Amén. Y esa palabra, que es la fe de la fe de Jesús, no está hablando de la fe de que Jesús existe, Jesús es Dios, no, de lo que Él hizo de acuerdo a la ley y los profetas. Pero hay otra cosa, dice, precisamente, que Él manifiesta su justicia, pero por medio de la fe. Cuando dice la fe en Jesús, está hablando la fe en su sangre, está hablando lo que es la fe en el Evangelio. Amén, mis hermanos. Entonces ahí claramente nos dice que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. La palabra fe en Jesucristo es lo que Él hizo, en pocas palabras, el Evangelio, no en la persona. Él decía: creer en mí, la persona, y en el Evangelio, los hechos de la persona. Y aquí cuando está hablando de la fe en Jesús, hay que saber cuándo está hablando de la persona y cuándo está hablando de los hechos, de lo que hizo o hace la persona. Así que todos los que creen en el Evangelio, ahí está la justicia. Y es para todo el que cree en el Evangelio. Y ya dice, mire, cuando dice siendo justificado, aquí hay una cadenita. ¿Se acuerda que hablamos de la cadenita? Dice, siendo justificados gratuitamente. La justificación es gratis. Por su gracia. Quiere decir porque Él quiso. Mediante la redención. O sea, quiere decir por lo que Cristo hizo. O sea, que su gracia es por lo que Cristo hizo. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en el Evangelio de nuevo.
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Justicia es pasar por alto los pecados. Amén. No le tomen en cuenta los pecados. Perdónalos, no saben lo que hacen. No te condenan, yo tampoco. Eso es justicia. Amén. Y dice, yo estaba viendo el otro día de un mesiánico por medio de la Torá, que dice que la única razón por la cual Dios te salvó es por dos maneras: para manifestar su justicia en ti y para que tú anuncies justicia y tú hagas justicia, que son las únicas dos razones en la Torá por la cual Dios te salvó. Decía este mesiánico. Y dije, este es cristiano, porque habla igual que Pablo. Amén, mis hermanos. Y entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, la puerta, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a hablar, al que cree en el Evangelio de Jesús. Amén, mis hermanos. Y ahí está la llave, y ahí está la puerta. Amén, mis hermanos. Sí. Gloria al Señor. Yo no sé cuánto se gozan, hermanos. Y ya hasta quiero chillar. Pero nada porque estoy en pecado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos dio un semejante regalazo, hermanos, el Señor. Una salvación tan grande. Y entonces dice que todas estas personas que creen en el Evangelio, que tienen las llaves, en todas las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra esta iglesia, contra esta persona que tiene las llaves. Yo medito en algo. ¿Por qué precisamente ¿Por qué precisamente las puertas del infierno no prevalecerán? ¿Por qué? ¿Se acuerda que en Apocalipsis dice, hablando Jesús, porque yo tengo las llaves del Hades? ¿Ah? Entonces quiere decir, cuando tú crees el Evangelio y abres la puerta para el reino de los cielos, el Señor Jesús cierra para ti la puerta del infierno. Amén. Eres un tizón arrebatado del fuego, dice el Señor. Así es que cierro ahí las puertas del infierno para ti. Y tú ya no vas a ir allá. ¿Por qué? Porque yo ya fui, cuando salí lo cerré bien. ¿No? Entonces solo la persona que cree en las llaves del reino, en el Evangelio, y entra al reino, y porque abrió la puerta, dice, muy bien, la puerta del infierno se cierra para ti, por lo tanto, el que se muere siendo cristiano se va con él. Amén. ¿Ah, ¿ya entendió, hermano? Gloria al Señor. Yo me gozo. Así que ya el diablo no te amenaza, este me lo voy a llevar. ¿Qué crees? Pues si quieres, llévame. Pero te digo una cosa. De que me lleves allá, me llevas. Pero de que entre yo no puedo. Porque Jesús cerró las puertas del infierno. Y así que no puedo entrar. Al menos que se las hayas quitado. Pero ¿qué crees? Él las tiene bien guardadas, que tú no sabes dónde están. Así es que déjame en paz y vete allá a chambear por otro lado. Amén, mis hermanos. Amén. ¿O no dice que los ángeles vienen por los que se mueren los justos y se los lleva al paraíso? Y de ahí aludimos que vienen los demonios a llevarse a otros, para llevárselos ¿a dónde? Al infierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué se los lleva a estas personas? Porque estas personas no han creído el Evangelio. Y las puertas del infierno están abiertas para ellas. Pero para nosotros se cerró el día que creímos. Amén, mis hermanos. Así es que, por eso el diablo no tiene derecho sobre nosotros. Y tenemos que creer esto, hermano, para que el diablo no nos haga dudar.
Tenemos que meditarlo y hacernos nuestra esa palabra y decir, Señor, gracias. Y tenemos que estar meditando y meditando. Y si es una grabación, repítela hasta que te la memorices. Pero que ya no se te salga esa palabra de aquí, porque por el oír la palabra, por meditar la palabra, ahí está la fe. Quiere decir, yo creo que esto es así. Así que el diablo ya no va a prosperar sus dudas. Por eso dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Primero porque están cerradas. Segundo porque el diablo no va a poder hacernos dudar ni nos va a poner otra vez la incredulidad. Porque nosotros creemos que lo que dice la palabra es verdad y lo que Cristo lo hizo bien. Así es que yo ya estoy bien con el Señor. Así que yo estoy listo para irme al cielo. ¿Qué es lo único que esperamos? Pues que Él venga por nosotros. Ahora sí, ¿sabe qué está pasando? Está pasando lo mismo que aquella novia cuando se va a casar, llega 2 horas tarde. 1 hora tarde. Nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir? Dice, ¿hasta cuándo te vas a terminar de peinar? Como el mensaje de ayer, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a cuidar ese vestido? Si yo voy, te quedas porque hay manchas. Gloria al Señor, hermano. Amén. Entonces, mi hermano, ¿hemos entendido? El Evangelio es las llaves del reino de los cielos que abre la puerta que es Jesucristo, donde recibimos la gracia, el perdón, la justicia, la misericordia, la paz, la reconciliación, la esperanza. Y entonces ahí empieza la obediencia. O sea, lo primero es entrar al reino y la obediencia es vivir la vida del reino. Bendito el Evangelio glorioso. Amén. Dele un aplauso al Señor.